Cada vez que un pecador se convierte a Cristo, es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites. Acabamos de cantar, su gracia es mayor. Cada vez que un pecador se convierte, es un recordatorio de que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados, es mayor que nuestras iniquidades, es mayor que nuestras violaciones a la ley de Dios. Su gracia es mayor. Pero hay algunas historias de conversión en las que ese poder ilimitado de la gracia se hace aún más evidente. Y ese es el caso de la conversión de Saulo de Tarso. Es el episodio que vamos a considerar en la mañana de hoy en nuestra serie expositiva en el libro de los Hechos. Hasta este punto en la narrativa de Lucas, Saulo había sido el enemigo número uno del evangelio, del cristianismo. Este hombre no solo rechazaba el evangelio con cada fibra de su ser, sino que se había convertido en un perseguidor implacable de los discípulos de Jesús. Él estaba convencido de que persiguiendo a los discípulos de Cristo, él estaba defendiendo la pureza de la fe verdadera. Pero todo cambió en Hechos 9. Y de paso vayan abriendo sus Biblias en Hechos 9. Yendo hacia Damasco para extender hacia allí su programa de exterminio, Saulo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y fue transformado. Su conversión posee tal relevancia, de hecho, en la biografía que César Vidal escribió acerca de la vida de Saulo, él dice que la conversión de Saulo es probablemente uno de los episodios más importantes de la historia universal. O sea, el impacto de la vida de Pablo después de convertido, las 13 cartas que escribió en el Nuevo Testamento, su impacto ha sido monumental. Así que no es exagerado decir que la conversión de Saulo es uno de los episodios más importantes de la historia universal, no solamente de la historia de la iglesia. Así que su conversión posee tal relevancia que Lucas la menciona 3 veces en el libro de los Hechos. 3 veces. Hechos 9, Hechos 21, 22, Hechos 22, Hechos 26. No solo porque sea una historia fascinante, sino porque su conversión es una sorprendente demostración del poder transformador de Dios. En ese sentido podemos decir, y tal vez este es el centro de mi mensaje en esta mañana, en ese sentido podemos decir que Dios salvó a Saulo no solo por amor a él, sino por amor a ti y a mí. Y para que vean que no exagero, permítanme citarle la palabra del mismo Pablo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahora escuchen: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es Pablo mismo que dice esto. En otras palabras, la conversión de Pablo es una declaración divina de que no hay nadie tan perdido que no pueda ser hallado, ni tan endurecido que no pueda ser transformado por el poder de Dios. De manera que este relato se encuentra en la Escritura por causa tuya y mía. Tal vez tú viniste hoy aquí a la iglesia pensando que Dios nunca podría cambiar a alguien como tú. O tal vez eres un creyente
que ha estado orando durante años por la conversión de un ser querido, y con el paso del tiempo, tal vez, mi hermano, mi hermana, has comenzado a perder la esperanza. Tal vez. Bueno, si ese es tu caso, la historia de Saulo de Tarso es un testimonio claro de que la gracia de Dios es más grande que el peor de los pecados y más persistente que la resistencia más obstinada. Te lo repito otra vez. La conversión de Saulo, esta historia es un testimonio claro de que la gracia de Dios es más grande, es mayor, es más grande que el peor de los pecados. La conversión de Saulo, esta historia es un testimonio claro de que la gracia de Dios es más grande, es mayor, es más grande que el peor de los pecados, es más persistente que la obstinación más tenaz. El mismo Dios que tomó al despiadado terrorista llamado Saulo y lo transformó en el apóstol más influyente que ha tenido la historia de la iglesia. Bueno, ese mismo Dios hoy, aquí, esta mañana, puede obrar un cambio radical en cualquier vida, incluyendo la de cualquiera de nosotros. Podemos dividir esta historia, Hechos 9, 1 al 30, en 4 secciones. En la primera vemos el celo que consumía a Saulo por exterminar la fe cristiana. Vean Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, escuchen, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Miren, para poder entender el odio obsesivo de Saulo contra el cristianismo, es necesario conocer un poquito de su trasfondo. Saulo nació en Tarso, obviamente, Saulo de Tarso, una ciudad cosmopolita, centro del pensamiento greco-romano, lo que le permitió crecer en una sociedad profundamente influenciada por la cultura y el pensamiento griego, sin embargo, sin perder su identidad judía. Y esa combinación indudablemente le permitiría llegar a ser el misionero que fue. Saulo podía moverse fácilmente entre los dos mundos, en el mundo judío y en el mundo griego. Más adelante, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo diría que él era hebreo de hebreos. ¿Y por qué ese énfasis? Hebreo de hebreos. Bueno, lo que él está diciendo es que él no era un simple judío de nacimiento, sino que él vivía y respiraba el judaísmo con absoluta pureza. En el tiempo de Pablo habían judíos que se habían dejado influenciar por la cultura griega, por la cultura helenista, y lo que Pablo está diciendo es: yo nunca permití que la cultura exterior me moldeara. Yo era hebreo de hebreos. Fue circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés, y en ese momento recibió 2 nombres: Saulo, en honor al primer rey de Israel. Saulo es el nombre helenizado de Saúl. Y recuerden que tanto Saúl como Pablo o Saulo eran de la tribu de Benjamín. Así que en honor a Saúl le llamaron Saulo. Pero también le llamaron Pablo, un nombre más apropiado para la interacción con el mundo greco-romano. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos, hasta aquí el nombre que predomina es el de Saulo. Luego el nombre que va a predominar es el nombre de Pablo. Desde niño aprendió a leer las escrituras en hebreo.
a la vez que memorizaba grandes porciones del Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver por qué esto es importante. Entre los 13 y los 16 años fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la dirección de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más respetados de la época. De hecho, Gamaliel solo recibía para darle instrucción a los estudiantes más brillantes. Y Saulo era uno de ellos. Allí no solo absorbió más profundamente la tradición farisaica, sino que, como leímos en Gálatas, él se convirtió en uno de los más celosos defensores de su fe. Como todo buen fariseo, Pablo creía que había una sola forma de estar en paz con Dios, a través de una obediencia estricta a la ley de Moisés y un apego inquebrantable a las tradiciones fariseas. Para Pablo, la religión no era un accesorio. Hay algunas personas que parece que la religión es un adorno de fin de semana. No. Para Pablo, la religión no era un accesorio que combinaba con el resto de su vida. No era un simple aspecto de su identidad. Era su identidad. Era el eje, alrededor giraba toda su existencia, su esperanza, su seguridad, su propósito de vida. Todo estaba arraigado en su estricta obediencia a la ley y en su lealtad inquebrantable a la tradición farisea. Para él no había otro camino, no había otra verdad, no había otra manera de ser aceptado por Dios. Ok, mis hermanos, ahora que conocemos un poquito de Saulo, imaginemos lo que significó para este hombre escuchar a los cristianos predicando que para estar bien con Dios no era necesario guardar la ley, no era necesario obedecer los mandamientos, sino creer en un carpintero de Nazaret, nada más y nada menos, un carpintero de Nazaret llamado Jesús, que fue crucificado en un madero. En Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice que todo aquel que es colgado en un madero es un maldito de Dios. O sea, para Pablo, que conocía muy bien su Torá, decía, ¿cómo puede ser posible que esta gente se atreva a decir que un hombre colgado en una cruz, una persona maldita de Dios según la ley, sea el Mesías prometido por los profetas, el enviado de Dios? Eso es una blasfemia. Para colmo, esta secta herética, blasfema, peligrosa, estaba creciendo rápidamente. Ya lo hemos visto en el libro de los Hechos. Lucas nos dice, se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000, la iglesia crecía, muchos sacerdotes están obedeciendo a la fe. De manera que la única forma de detener esta plaga, la única forma de detener a este grupo de blasfemos, no era refutándolos, no era argumentando con ellos, había que exterminarlos. ¿Entienden ahora, Pablo? Lucas nos dice en Hechos capítulo 8 versículo 3, eso lo vimos el domingo pasado, que Saulo asolaba a la iglesia, y decíamos que esa palabra asolaba, lo que significa, lo que evoca, es la imagen de una bestia salvaje despedazando a una presa. Saulo perseguía a los cristianos con saña, con odio, con furia, con violencia. Pablo se metía en sus casas, arrastraba a hombres y mujeres por igual y los entregaba a las autoridades para que fueran encarcelados o incluso ejecutados, como ocurrió con Esteban. Pero en vez de frenar el evangelio, su persecución provocó que muchos salieran huyendo de Jerusalén, llevando el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, lo que enfureció todavía más a Pablo. Es en ese contexto que Lucas dice
en Hechos capítulo 9, versículo 1, que Saulo continuaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Su furia estaba en su punto más alto. Y ahora se dirigía a Damasco para capturar a los creyentes. Miren la mentalidad. Salieron huyendo a Damasco, pero no van a escapar de mi mano. Y le pidió cartas al sumo sacerdote. Eso es increíble. Recuerden que Pablo era fariseo, y los fariseos y los saduceos no jalaban entre sí, no se mezclaban. Todos los sacerdotes eran saduceos, pero aún así Saulo va al equipo contrario y le pide al sumo sacerdote: dame una carta que me autorice a ir a Damasco y tomar a los cristianos y traerlos de vuelta a Jerusalén, para que aquí sean encarcelados o ejecutados. Era un odio ciego. Lo que Saulo no sabía es que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. En un instante, todo lo que él creía saber acerca de Dios, todo lo que él creía saber acerca de su fe, se iba a desplomar ante la gloria del Cristo resucitado. Lo que nos lleva a la segunda sección de este pasaje: el encuentro que lo cambió todo. El encuentro que lo cambió todo. Versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Recuerden que Lucas relató la conversión de Saulo 3 veces. En Hechos 26, versículo 13, Pablo dice que era una luz más brillante que la del sol, a pesar de que era alrededor del mediodía. Una luz más brillante que la del sol. Para Saulo no había ninguna duda de que él estaba contemplando una manifestación de la gloria, o de la Shekinah, como le llamaban los judíos, de la gloria del Dios de Israel, tal como se había manifestado muchas veces en el Antiguo Testamento. Y si aquello fue completamente inesperado para Saulo, la voz que se escuchó desde esa gloria fue todavía más desconcertante. Versículo 4: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Noten que no es ¿por qué persigues a los cristianos? ¿O por qué quieres acabar con esta secta de blasfemos? Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Esta pregunta tiene que haber sido devastadora para él. Mis hermanos, por favor, usen su imaginación. El Dios de gloria, al que él creía haber estado sirviendo durante toda su vida, ahora le está preguntando: ¿por qué me odias tanto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De ahí su pregunta en el versículo 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pablo no tenía ninguna duda de que se trataba de Yahvé. Es Jehová que le está hablando y le está diciendo: ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿pero quién eres, Señor? Esa es la palabra griega kurios, que se usa en el Nuevo Testamento para traducir Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el relato de Hechos 26, Pablo relata algo que Lucas no relata aquí. Y es que Jesús le dice: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, tú eres como un caballo pateando un clavo de punta. Cada patada tuya te está destruyendo a ti, te está haciendo daño a ti.
Mis hermanos, estas palabras tienen que haber provocado un terremoto mental y espiritual en el corazón de Pablo. De repente, todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en su interior. El Jesús al que él creía muerto estaba vivo, glorificando y actuando como el Señor absoluto del universo. Y por si fuera poco, le está diciendo que él tomaba como algo personal cada golpe, cada latigazo, cada piedra, cada insulto lanzado contra sus discípulos. Cada vez que Saulo había arrastrado a un cristiano a la cárcel, era como haber entregado, era como haber encarcelado al mismo Cristo. Cada vez que había ordenado que golpearan a un creyente, era como golpear las espaldas de Jesús. Cada vez que él había arremetido con furia contra los discípulos del Señor, era como levantar su puño de odio contra el mismo Jehová de los ejércitos. Ahora, Saulo acaba de entender que ese Rey de Gloria es el mismo que fue crucificado en una cruz por sus pecados. En un momento, todo está en la mente de Pablo, todo está encajando. Pablo dirá más adelante en Gálatas capítulo 3 versículo 10, sí, Cristo fue hecho maldición. Recuerden, él pensaba ¿cómo puede ser que un maldito por la ley sea el Mesías? Y luego Pablo, con una mejor teología, con un mejor entendimiento, dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10, sí, Cristo fue hecho maldición por ti y por mí, para que nosotros fuésemos bendecidos por Dios. No se olviden que Saulo estuvo allí cuando Esteban le dijo a los líderes de Israel en el versículo 51, vosotros que sois duros de cerviz. Pablo estaba allí, incircuncisos de corazón. Ahora de repente Pablo está entendiendo, yo soy incircunciso de corazón, yo soy duro de cerviz. Y de oídos resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Pablo estaba ahí, guardando las ropas de Esteban, ¿recuerda? ¿Cómo puede ser posible? Nosotros matamos al Mesías, pero ahora está vivo en la gloria del cielo a la diestra del Padre. Versículo 6. Lo más glorioso de esto es que este es un llamado de gracia. Jesús no descendió del cielo a aplastar a Pablo, sino a salvarlo. Versículo 6. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque en otro de los relatos sabemos que Pablo le había preguntado, ¿y ahora qué tú quieres que yo haga, Señor? Bueno, levántate y ve a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, porque fue un encuentro específicamente con Saulo. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Ustedes se imaginan todo lo que estaba pasando por la mente de Pablo en ese momento? 3 días completamente ciego. Pablo probablemente estaba ahora reinterpretando todo lo que él había leído en las Escrituras a lo largo de toda su vida. Ahora estaba entendiendo que los sacrificios apuntaban a Jesús, que el templo apuntaba hacia Jesús, que el arca de Noé era Jesús. Pablo está entendiéndolo todo ahora. Él ve a Jesús por todas partes. Es Jesús, Jesús. Ahora lo entiendo.
Recuerden, este hombre había aprendido la escritura desde niño, conocía pasajes enteros de memoria, pero ahora todo lo está reinterpretando a través de la luz de Jesús. O sea, que aunque Pablo estaba ciego, en ese momento estaba viendo más que nunca. Así que lo que comenzó como un viaje para sofocar el evangelio terminó siendo el momento en que Saulo fue completamente rendido por la gracia de Dios. Jesús es el Señor y nada ni nadie puede detener su obra. En un segundo, hay algunas personas que dicen, lo que pasa es que Pablo tenía un problema psicológico, una culpa que lo estaba consumiendo por perseguir a los cristianos. Mira, olvídense de eso. El mismo Pablo dice, cuando yo perseguía a los cristianos, yo creía que yo estaba haciéndole un servicio a Dios. Yo nunca tuve ningún complejo de culpa. Pablo se convirtió de repente porque vio camino a Damasco al Cristo resucitado. Fue un encuentro con la gloria de Jesús, nada más y nada menos. Jesús es el Señor. Y en un segundo puede tomar a un terrorista y convertirlo en un apasionado evangelista. Ahora el control de su vida está en la mano del Señor. Levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. El Rey de Gloria lo está llamando y va a encomendarle algo a Saulo. Él todavía no sabe qué, porque primero uno tiene que ser humillado antes de ser comisionado. Mientras él se encontraba postrado en el suelo, completamente cegado por la gloria del Cristo resucitado, el Señor ya estaba preparando a uno de sus siervos en Damasco para que recibiera a Pablo. Lo que nos lleva a la tercera sección de este pasaje. El perseguidor que ha sido humillado ahora debe ser discipulado. El perseguidor que ha sido humillado ahora debe ser discipulado. Versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Yo imagino a todos los cristianos de Damasco orando para que Dios los librara de la furia de Saulo. Y ahora de repente Dios le está diciendo a uno de esos discípulos que vaya precisamente al encuentro del perseguidor. Era como, Señor, esto es una misión suicida. Versículo 13. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y he aquí tiene autoridad, ellos lo sabían, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo es el terror de los cristianos, es el hombre que ha causado estragos en la iglesia. ¿Por qué, Señor, me estás pidiendo que vaya al encuentro del enemigo más peligroso del evangelio? Versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Miren, si hay algo claro en todo este pasaje, es la absoluta soberanía de Jesús en la conversión y el llamado de Saulo. Saulo no estaba buscando a Jesús cuando se dirigía camino a Damasco, más bien había decidido erradicar ese nombre de la faz de la tierra, pero Dios ya lo había escogido. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O mejor dicho, lo que Dios, el Señor, Jesús, le está diciendo a Ananías. Y el Señor lo había escogido, no solo para salvarlo, sino para hacer de él un predicador del evangelio. ¿Recuerdan lo que dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 15?
Y el Señor lo había escogido, no solo para salvarlo, sino para hacer de él un predicador del Evangelio. ¿Recuerdan lo que dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 16, que leyó Manauri al principio? Pablo diría que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en mí. La palabra revelar que usa allí es exactamente la misma que se usa en Mateo, cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, eso que yo soy el Hijo de Dios, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, mi hermana, si tú estás aquí en Cristo en el día de hoy convertido al Señor, es porque Dios en su gracia decidió revelar a su Hijo en tu corazón. Es lo que Pablo dice en Gálatas. Dios quiso revelar a su Hijo en mí para que yo lo predique. Así que su conversión no fue un giro inesperado en la historia, sino la ejecución del plan soberano del Señor. Ya Jesús había determinado que Saulo sería un instrumento en sus manos para un propósito glorioso y específico: llevar el Evangelio a los gentiles y sufrir mucho en el camino. Vean otra vez, versículo 16: yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y por si acaso, la idea no es que Jesús iba a castigar a Saulo por todo lo que le hizo sufrir a la iglesia. O sea, esto no era una especie de penitencia. Lo que Jesús está diciendo es que el sufrimiento es una parte integral del ministerio. Perdón. Nosotros predicamos a un Cristo que fue crucificado, rechazado por el mundo. Mis hermanos, no podemos esperar que el mundo nos aplauda por predicar el Evangelio. Para el mundo tú y yo somos unos tontos. Para el mundo tú y yo somos unos despreciables. El mundo no nos va a aplaudir por predicar el Evangelio. Lo que el Señor le está diciendo a Ananías, una prueba de que Saulo estará predicando el verdadero Evangelio, es que él va a tener que sufrir. Y si tú quieres saber cuánto sufrió Pablo por predicar el Evangelio, cuando llegues a tu casa, abre tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 14, 15 por ahí, y vas a ver todo un rosario de sufrimiento de parte de Pablo. Ahora, ¿qué pasó con Ananías? Que obedeció y fue a encontrarse con Saulo. Hermanos, otra vez, pónganse en el lugar de Ananías. Eso es como pedirle a un judío en la Segunda Guerra Mundial que vaya a encontrarse con Goebbels o con Hitler mismo. Ve, ¿por qué instrumento escogido me es este? ¿What? Y lo grande es que Ananías no recibió a Pablo con resentimiento. Lo recibió con gracia. Vean el versículo 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Ananías no tenía dudas. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Hermano Saulo. ¿Se imaginan eso ustedes? Es como en la Inquisición. Había un inquisidor español llamado Munebrãga. Era el terror de los cristianos, sobre todo en Sevilla, donde había florecido la reforma más o menos, pero la Iglesia Católica erradicó el Evangelio de Sevilla de una manera brutal a través de la Inquisición. Es como que de repente le digan a un individuo convertido al Señor: ve que Munebrãga se convirtió. Y él le diga: hermano Munebrãga,
yo vine a imponerte las manos. Ananías ya no lo ve como un enemigo, sino como un hermano en Cristo. Le impone las manos, él recobra la vista y es bautizado. Ahora, no pierdan esto de vista, hermanos. El que luego sería reconocido como el más grande predicador y el más grande teólogo que ha tenido la iglesia cristiana a través de los siglos, tenía que formar parte de una iglesia como cualquier cristiano. Tenía que ser bautizado como cualquier cristiano. Tenía que ser discipulado como cualquier cristiano. Piensen en esto, hermanos. Cristo pudo revelarle a Saulo directamente qué era lo que él tenía que hacer, pero no lo hizo así. Se lo hizo saber a través de Ananías. Saulo necesitaba ser discipulado como cualquier cristiano. Versículo 19b. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. El que había llegado a la ciudad para acabar con los cristianos ahora era parte de la comunidad de gracia que lo acogió como a uno de los suyos. Y de inmediato, ¿qué hizo Pablo? Comenzó a dar frutos de una verdadera conversión. Versículo 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban en este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo, el Mesías. Recuerden que Saulo había memorizado grandes porciones de las Escrituras desde que era un niño, y ahora que sus ojos han sido abiertos para entender mejor todos esos textos del Antiguo Testamento que demuestran sin lugar a dudas que Jesús es el Mesías prometido, nadie podía callar a Pablo. De paso, noten que a pesar de su experiencia extraordinaria en su camino a Damasco, Saulo no hablaba de sí mismo. ¿Se dieron cuenta? Él predicaba a Cristo. ¿Cuántas cosas pudo haber dicho Pablo de sí mismo? Mis hermanos, de eso se trata la verdadera predicación, de mostrar cómo Cristo es revelado en las Escrituras como el Dios encarnado que vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso es predicar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esta historia diera otro giro inesperado. Ahora el cazador se convierte en presa. Lo que nos lleva a la cuarta y última sección del pasaje: el predicador que es perseguido por su fe. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche. O sea, el mismo celo que tenía Saulo antes, ahora lo tienen sus antiguos correligionarios, pero contra él. Vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos, esto es casi de risa, lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. ¿Ustedes se imaginan a Pablo encaramado en una canasta? Irónicamente, el que antes perseguía a los discípulos ahora es perseguido. Y aquellos que antes temían por su vida, ahora arriesgan la suya para salvar al antiguo perseguidor. Eso es lo que hace Cristo en la iglesia. Reconciliar. Lo bajan por una canasta. Me habría encantado ver eso. Por la muralla de la ciudad. Y Saulo decide regresar a Jerusalén. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era un discípulo.
Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. 2 veces dice Lucas esto, versículo 28. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. 2 veces, hablando con valor en el nombre del Señor. El temor de los creyentes en Jerusalén era fundado, era perfectamente comprensible. ¿Cómo podían estar ellos seguros de que la conversión de Saulo era genuina? ¿Cómo saber que no era una trampa para infiltrarse en la iglesia y entonces poder capturar a más creyentes? Pero una vez más el Señor usa a uno de los suyos para romper esa barrera de desconfianza. Bernabé toma la iniciativa, igual que Ananías, y con valentía, con amor cristiano, se acerca a Saulo. Y Bernabé seguramente sabía muy bien quién era Saulo. Se acerca a Saulo, lo escucha y lo introduce en la comunidad de creyentes. Miren, mis hermanos, definitivamente nosotros necesitamos en las iglesias más Ananías y Bernabés, hombres así. Necesitamos hombres que confíen en la obra de Dios, aún en aquellos que han tenido un pasado muy oscuro. Hombres que estén dispuestos a correr riesgos por el evangelio. Que Ananías fuera a ver a Saulo era un riesgo. Que Bernabé fuera a ver a Saulo era un riesgo. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a correr riesgos por el evangelio, dando el primer paso para acoger, para discipular a aquellos que han sido alcanzados por el Señor. Estaba pensando mientras leí este pasaje, cuánta dificultad nos da salir aquí en la iglesia cuando se termina el culto de nuestra zona de confort, quedarnos con nuestros amigos y conocidos, en vez de ir a una persona que viene de visita, recibirlo, saludarlo con amor, acogerlo, y nosotros no estamos corriendo aquí ningún riesgo. ¿Qué trabajo nos da? Necesitamos más Ananías y más Bernabés. Pero la llegada de Saulo a Jerusalén no solo trajo el desafío de ser aceptado en la iglesia, sino que desató la misma hostilidad que él había enfrentado en Damasco. Vean el versículo 29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Y ahora la historia de Pablo se detiene aquí hasta el capítulo 11, cuando Bernabé de nuevo va a buscar a Saulo a Tarso para traerlo a Antioquía. Una vez más, el perseguidor se convierte en perseguido. El cazador en presa. Tal como Jesús lo había predicho, el ministerio de Saulo no estaría marcado por los aplausos, sino por oposición y sufrimiento. Mis hermanos, servir a un Cristo vivo en un mundo muerto tiene un costo. No podemos esperar que el mundo nos aplauda por predicar el evangelio, por predicar a un Cristo crucificado. Eso tiene un costo, pero mis hermanos, ese costo no se compara con la gloria de conocer a Cristo, de vivir para Cristo y de pasar la eternidad con Cristo. No hay comparación. Pablo pudo decir años más tarde, en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, vale la pena vivir, sufrir y morir por Cristo. Vale la pena. Creyente de IBCJ, ¿tú crees eso? Vale la pena. Él es infinitamente más precioso que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer.
Eso fue lo que Pablo entendió y por eso vivió como vivió. Lean las cartas de Pablo. No pasan 2 o 3 versículos sin que él mencione a Jesús. Jesús, Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir ganancia, porque me va a llevar a estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Mis hermanos, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? Porque recuerden que la conversión de Saulo, te lo recuerdo una vez más, fue diseñada por Dios para beneficio tuyo, para beneficio mío. Y de todos los que están aquí. ¿Qué dice Pablo en Timoteo? Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Su conversión nos recuerda que Dios puede tomar al peor de los enemigos del evangelio y convertirlo en un instante por el poder de la gracia. No hay pecador tan perdido que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Como te decía al principio, tal vez tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas por las que has orado durante años sin ningún cambio. Personas por las que has orado durante años sin ningún cambio. Tal vez tú viniste hoy en la mañana y ya tú comenzaste a perder las esperanzas. Pero mi hermano, mi hermana, la historia de Saulo nos recuerda que Dios sigue haciendo lo imposible. Él sigue derribando corazones endurecidos. Él sigue abriendo ojos ciegos. Él sigue transformando perseguidores en predicadores. Dios no está muerto, ni Jesucristo tampoco. No dejes de compartir el evangelio, no dejes de orar, no dejes de confiar en el poder de la gracia de Dios. Pero este relato no solamente debe impulsarnos a compartir el evangelio con otros. Mis hermanos, este pasaje debe llevarnos a valorar aún más lo que Cristo hizo para salvarnos. Sí, Saulo estaba ciego hasta que la gloria de Cristo resplandeció en su vida. Pero ¿sabes qué, mi hermano querido? Mi hermana querida, tú también y yo también estábamos ciegos a esa gloria. Nuestra condición era la misma de Pablo. No importa que no fuéramos perseguidores activos de la iglesia. En Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi hermano, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Cristo nos salvó. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3, Pablo dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú y yo estábamos ciegos a esa gloria, ajenos a la vida de Jesús, hasta que, versículo 6, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para conocimiento, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tú te das cuenta de lo que significa nuestra salvación? No fuimos nosotros los que por nuestro ingenio o por nuestra voluntad abrimos nuestros propios ojos. Fue Dios el que en su misericordia despejó nuestra oscuridad con la luz de la gloria de su Hijo y nos atrajo hacia Él. En otras palabras, mi hermano, tú y yo fuimos rescatados de las tinieblas. ¿Sabes para qué? Para contemplar la belleza de Cristo. La pregunta es, ¿seguimos fijando nuestra mirada en Él cada día
a través de las Escrituras para deleitarnos en esa gloria y seguir siendo transformados de gloria en gloria? Pablo nunca dejó de maravillarse del hecho de haber sido alcanzado por Jesús. Nunca. Pero ¿qué de nosotros? Hermano, en serio, hermana mía, ¿qué de nosotros? ¿Vivimos con la misma gratitud? ¿Con la misma entrega? ¿Con la misma pasión? Nuestra conversión no es simplemente una historia del pasado. Es una realidad presente que debe seguir moldeando nuestras vidas. Siempre he pensado en el cojo que fue sanado en Hechos 3. Yo imagino ese hombre, nunca había caminado, de repente en el nombre de Jesús le dicen levántate y anda, sus piernas se fortalecen y él entra saltando, cantando, alabando al Señor. La pregunta es, si nosotros pudiéramos tomar el túnel del tiempo, los más viejitos me entenderán, si pudiéramos tomar el túnel del tiempo y llegar al siglo I, 15 años después de la sanación del cojo, si todavía va a estar saltando, maravillado y alabando a Dios. Mi hermano amado, mi hermana amada, has perdido tú el asombro, la maravilla de haber sido rescatada por Jesús. Has perdido tú el asombro de que Cristo una vez en tu vida vino a ti por su Santo Espíritu a través del Evangelio, te dijo vive, y tú pasaste de la muerte a la vida. Has dejado de asombrarte por eso. Esta historia y todo lo que fue la vida de Pablo hasta que lo mataron en Roma, nos dice si se puede vivir toda la vida maravillado por Jesús, sirviendo a Jesús, amando a Jesús, deleitándonos en Jesús, no importa el costo. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, este relato te confronta, escúchame mi amigo, este relato te confronta con la realidad monumental de la gloria del Cristo resucitado, ante el cual nadie puede permanecer indiferente. Cristo dijo, el que no es conmigo está en mi contra. No hay punto medio. La conversión de Saulo no solo es una prueba del poder ilimitado de la gracia de Dios, sino también una prueba irrefutable de que Jesús resucitó. Piénsalo por un momento. Mi amigo, ¿cómo tú puedes explicar que este fariseo fanático, un hombre con poder, con la mejor educación de su tiempo, de hecho muchos dicen que Pablo fue probablemente el intelecto más brillante de su época, con reconocimiento en el judaísmo, ¿cómo podemos entender que este hombre lo haya dejado todo para entregarse, para rendirse a aquel que antes despreciaba? ¿Cómo tú explicas eso? No fue una crisis emocional, no fue una crisis existencial, fue un encuentro real con el Cristo resucitado. Citando a una lista de testigos oculares de la resurrección de Jesús, Pablo dice en 1 Corintios 15:8 que al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí. Mira, mi amigo, el mismo Jesús que Saulo vio en el camino a Damasco es el que te está siendo presentado hoy en el Evangelio. El mismo Jesús. Tú no necesitas tener una experiencia tan dramática como la suya para venir a Cristo. Solo necesitas escuchar el Evangelio, arrepentirte y creer.
Tal vez has venido muchas veces a la iglesia, tal vez has escuchado el mensaje del evangelio una y otra vez, pero sigues ajeno a la verdad más gloriosa del universo, que Cristo está vivo, que Él es el Señor del cielo y de la tierra, que Él murió por pecadores como tú y que solo en Él hay salvación. No hay una realidad más gloriosa en todo el planeta. Mira, mi amigo, tú puedes seguir resistiendo y luchando contra la verdad. Tú puedes seguir dando patadas contra el aguijón. Pero ¿sabes qué? El día llegará cuando, al igual que Saulo, tú tendrás que postrarte ante Jesús y reconocerle como Señor. La pregunta es si lo harás ahora en arrepentimiento para salvación o en el día del juicio, cuando ya no habrá más oportunidad para ti. ¿Tú vas a reconocer que Jesús es el Señor? ¿Tú vas a reconocer que Jesús es el Señor? ¿Tú te vas a postrar ante Él? La pregunta, mi amigo, es: ¿lo harás ahora en arrepentimiento? ¿O lo harás en el día del juicio?